Santiago de Querétaro es una ciudad que refleja el carácter de los queretanos. Es una ciudad que recibe todas las expresiones sociales y culturales que le sumen a su grandeza, convirtiéndola en una ciudad sincretista, en una ciudad de matices. En ella hay desarrollo económico y social. También hay una muy variada riqueza cultural, y estos dos factores han hecho que una disciplina florezca a la par de las grandes ciudades del mundo. Hoy los invito a conocer este actor de la cultura moderna de Querétaro, el diseño. Hola, soy José Antonio Olvera, director de diseño en Grupo Vier, empresa dedicada a la comunicación gráfica y audiovisual desde hace 23 años aquí en Querétaro. Además, soy docente en diseño gráfico desde hace 20 años. Hoy me acompañan grandes diseñadores para tratar de, en esta primera entrega, explicar un poco de la historia de la disciplina del diseño en Querétaro, así como intentar definirla. Voy a dejar que ellos mismos se presenten. Ya, a la hora que quiera. Hola, soy Eduardo Espinosa y soy director del estudio de diseño y comunicación gráfica Tipos Libres aquí en la ciudad de Querétaro. Hola, soy Lara Montañez, soy directora de la Jabonera Centro de Diseño, un estudio que lleva ya 21 años en Querétaro. Nos dedicamos a diseño gráfico, todo lo que es comunicación gráfica, diseño industrial y también a talleres de innovación y de creatividad. Mi nombre es Felipe Estrella Sweeney, yo soy diseñador gráfico de profesión. Me formé en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y bueno, la mayor parte de mi trayectoria fue en el ámbito académico, en la formación de diseñadores aquí en el estado de Querétaro. Hola, yo soy Aníbal Villa Álvarez, soy director de la Facultad de Diseño en la Universidad Mondragón, México, y pues ya tengo más o menos unos 25 años en el mundo de la educación y el diseño. Hablar de los orígenes del diseño en Querétaro es igual que hablar de los orígenes del diseño en cualquier parte del mundo. El diseño nace para responder a las necesidades humanas. Los vestigios de esta disciplina se remontan desde el mismo origen del alfabeto occidental, hace más de 5.000 años antes de Cristo, con las primeras escrituras cuneiformes y hasta los libros iluminados de los egipcios. Y se continúa desarrollando a lo largo de la historia. Romanos, época medieval, renacimiento, etc., hasta nuestros días evolucionando al ritmo de la humanidad. Es solo que ha tenido varios nombres y varios tipos de actores que mutan con las necesidades humanas. Pero el diseño se comenzó a gestar con un nombre y a estandarizar como una disciplina desde principios del siglo pasado en Suiza, Alemania, Italia y poco a poco en todo el mundo. Cuando hablamos del diseño, tenemos que hablar, yo lo veo así en Querétaro, antes del sismo y después del sismo del 86. Antes del sismo, Querétaro era una ciudad, pues sí, con cierta industria, cierto desarrollo, había un proceso de crecimiento, pero no era muy fuerte. Después del sismo, hubo una serie de políticas a nivel nacional donde se empezaron a impulsar ciudades alrededor del entonces Distrito Federal. Y pues Querétaro tenía una enorme vocación para ello y pues hay que decirlo, ¿no? La riqueza y el crecimiento del estado se dio a partir de ese momento, mucho por la gente que llegó acá de diferentes destinos del país, principalmente la Ciudad de México, y por también mucha inquietud que veías aquí, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Por querer despegar, por querer no sé, buscar como nuevas fronteras, ¿no? Romper un poco este esquema tradicional con el cual se venía moviendo el estado y la ciudad en aquellas épocas. Y bueno, esa propia sinergia, ¿no? Se fue sumando una serie de factores y eso hizo que, pues, yo creo que es uno de los factores más importantes ese momento, ¿no? Y el crecimiento que se dio a partir de esas circunstancias. Sin duda en Querétaro, antes del 85 había industria. Estaba Tremec, Gerber, Fomento Queretano o lo que es la Coca-Cola y Kellogg's, por mencionar las empresas más importantes de la época.
Pero lo que faltaba eran actores de la disciplina, faltaban diseñadores. Faltaba detonar centros de estudio que pudieran desarrollar diseñadores gráficos. Es una historia un poco compleja, lo que ha detonado al diseño, es algo complejo. Había una sinergia que se estaba dando en el mundo, en México, en el que conforme había una expansión y un desarrollo industrial, de servicios, de turismo, los propios gobiernos, los sectores sociales, los mismos sectores culturales, van a encontrar la necesidad de acompañarse de profesionales con un expertise, ¿no? Para comunicar, para desarrollar fórmulas mucho más efectivas, de dirigirse hacia quien se tienen que dirigir, ¿no? Y entonces empiezan a crearse estas escuelas en la Ciudad de México, y Querétaro, pues influido por ese proceso y acompañado de este crecimiento que se empezó a dar después de aquellos momentos en el sismo del 85, pues se vio la necesidad de formar cuadros que tuvieran este perfil, ¿no? Para acompañar todo el proceso de desarrollo. Y la verdad es que fluyó muy bien, fue muy bien recibido. Y de hecho tuvo un enorme auge, un punto en el desarrollo de la disciplina en que era muy, muy demandada, ¿no? La primera escuela propiamente de diseño, la historia real de esta escuela es que había un convenio entre México y Italia en una escuela de artes gráficas, esta que mencioné, de CETIS 16 mexicano-italiano. Y entonces este convenio se expandió en 1983 y ese convenio implicaba el desarrollo de dos áreas nuevas, una en la cuestión de mantenimiento y una en la de diseño. Entonces se creó la primera escuela formalmente dicha que te entregaba un documento profesional a nivel técnico profesional de diseño y proyecto gráfico. En México e Italia básicamente se unieron las necesidades que eventualmente detectaron que teníamos en México, y ellos pusieron algunos expertos con los que contaban en el área de diseño, y acá pues, por nuestra parte pues ya había algún avance en el propio desarrollo de la disciplina. Entonces entre ambos países desarrollaron los programas. Luego, en el 88, se abre la primera escuela de diseño a nivel profesional, de licenciatura, con una anécdota también muy buena, porque el VM abrió su primera escuela fuera de la Ciudad de México y la zona metropolitana, escogió Querétaro. Su plan era iniciar en febrero de 1989, pero había un grupo de jóvenes que estaban ahí empujando, que ya querían que les abrieran la carrera, y 6 meses antes abrieron esta universidad solamente con diseño gráfico. Y así fue. CETIS 16, que es una escuela federalizada, abre a mediados de los años 70 en el exconvento de Santa Rosa de Viterbo, ofertando estudios de preparatoria con una salida de estudio técnico enfocados hacia las artes visuales y otra enfocada al diseño, pero no eran licenciaturas. Además, originalmente el enfoque del diseño en este plan de estudios iba dirigido a la producción técnica, al fin y al cabo a las artes gráficas, no tanto a la creación. En tanto, VM, que inició en 1988, ofertaba una licenciatura de diseño gráfico con un enfoque de la disciplina hacia la creación y producción en un sentido más comercial, sin profundizar tanto en lo técnico o lo artístico. Como es el caso de la UAC, que comienza a hacer lo propio, impulsada por el maestro Luis Olvera Montaño, quien en 1992 lleva a la Escuela de Bellas Artes a ser Facultad de Bellas Artes de la UAC, ofertando, además de los estudios técnicos con los que ya contaba, por primera vez licenciaturas. Y una de estas primeras licenciaturas fue en artes visuales, contando con 4 especialidades principales, una en artes plásticas, otra en diseño y 2 más enfocadas en la educación de las artes visuales y el diseño. Pero su enfoque era más artístico.
Así que en esa escena, a finales de los 80s y a principios de los 90s, había una oferta educativa inicial para todos los gustos y necesidades. Y de ahí fueron llegando a la ciudad de Querétaro diferentes profesionales a establecerse y a hacer industria del diseño. De los primeros que recuerdo fue Dicorp en 1989, Luis Secua por los mismos años. Después, los primeros egresados de las licenciaturas comenzaron a abrir sus estudios de diseño y más gente fuera de la ciudad comenzó a llegar. Hoy por hoy, ofertas educativas hay más de 10 y los estudios de diseño son incontables. Pero antes de todo este movimiento, obviamente ya había diseño en Querétaro. Y uno de los representantes más dignos de la evolución del diseño es una revista que tiene 123 años editándose, lo que la hace una de las revistas más antiguas que aún se edita en toda la República Mexicana. Hoy es patrimonio tangible del estado de Querétaro y narra en sus páginas tradiciones, añoranzas, ensayos y narrativas, investigaciones históricas y poesía en torno a nuestro estado. Esta revista se llama El Heraldo de Navidad. Lo que nos ilustra mucho el Heraldo de Navidad para lo que estamos platicando es precisamente estas primeras números. Este es un número de 1900, hace 123 años, y lo que nos muestra es cómo todavía no había una disciplina del diseño. Sí, más bien lo que había era un conjunto de elementos, un conjunto de otras disciplinas como las artes gráficas, como los ilustradores o pintores, más bien, los tipógrafos, que eran los que armaban netamente estas páginas, ¿sí? Esta página está hecha con tipografía, es decir, tipos móviles, es decir, sellos, cada letra es un sello. Había que acomodarlos una por una para poder construir el mensaje. Y bueno, quien hace estas viñetas son ilustradores. Las composiciones, en este caso de esta página, pues es netamente una composición tipográfica. Las letras son todavía del estilo de la revolución industrial. Vemos letras decorativas donde traen sombras, como dice Rosendo Rivera, trae como una especie de sombra. Igual en la jalisciense trae una especie de sombra. O inclusive pues, letras tan caprichosas como el texto que dice La Concepción, que de hecho se repite más abajo en Carlos M. Loyola, donde pues en realidad las imprentas tenían pocas tipografías, tampoco era tan fácil conseguir gran cantidad de tipografías. Aquí tenemos una ilustración, todo en la cabeza del Heraldo de Navidad es precisamente ilustrada, con las flores, y aquí ya comenzamos a ver otro de los estilos importantes del arte, que es el Art Nouveau, que trascendió también en el diseño, y lo podemos ver más claramente en la tipografía aquí que dice El Heraldo de Navidad, que es una tipografía de la época de este movimiento del Art Nouveau. Ya en los años 50 tenemos la primera impresión a color en Querétaro, que es esta revista, esta portada del Heraldo de Navidad, que es de las primeras que está hecha precisamente en este sistema de cuatricromía para imprimir a todo color, cosa que en la época no era nada sencillo. Y podemos ver también ya en revistas de los 50 este estilo de diseño publicitario americano, con tipografías que semejan ser hechas a mano, con algún tipo de brocha, como si hubiera sido hecha por algún rotulista, o ya inclusive otros diseños donde hay otro tipo de composición más intrínseca, con inclinaciones en algunos elementos, que hacen que se vea mucho más atractiva la composición que del anterior, o otros más sencillos donde se recurre a lo mismo, a las viñetas, pero ya comienza a ver también el uso de fotografía, solamente que en blanco y negro principalmente, porque hacer una cuatricromía, como hoy estamos acostumbrados, pues no era tan sencillo ni tan barato. Y hay otros ejemplos también interesantes donde el Heraldo se mete a temas internacionales como la guerra de Vietnam, la lucha por el petróleo. Esta es una portada del 1973, o nuevamente el misterio del nacimiento de Jesús con el acueducto de fondo. Y todas estas son desarrolladas por artistas, por pintores que desarrollan estas portadas para pues, ir llamando un poco más la atención con este tipo de alegorías, ¿no? Como los Reyes Magos llegando al nacimiento de Jesús, quien nace bajo este tipo de cactácea, un órgano, y al fondo podemos ver los arcos. Y en los últimos años, lo que se ha buscado con el Heraldo,
de 1999 para acá aproximadamente, es que tenga ya un carácter más de revista, que tenga un carácter más sobrio, porque pues, no es para menos, es la revista Decana, una revista decana de la República Mexicana, y además es una revista que podríamos decirle que es la revista del Estado, y se ha buscado que ya tenga mucho más sobriedad en su diseño, pero que siga siendo atractiva para todos los lectores. Ya tiene sus textos satélites que nos indican las secciones, o textos satélites que nos indica pues, la revista junto con sus credenciales, y hace también que pues, haya un diseño ya más dinámico en la jerarquización de las tipografías, y esto hace que el Heraldo de Navidad hoy por hoy pues, ya sea una revista mucho más formal, mucho más en forma. Esto es algo de lo que hace el diseño: comunicar, conectar y preservar la información para el futuro. Hasta el momento hemos visto su desarrollo en nuestra entidad, pero el diseño puede ser fácilmente acotado al uso de softwares si no se le conoce bien. Por ello, es importante definirlo, y hacerlo no es tarea simple, ya que el diseño cambia constantemente. Preguntemos, ¿qué es el diseño? Qué buena pregunta. Es que eso ha cambiado tanto con los años. Ok, déjame, lo pienso. Bueno, ¿qué es diseño gráfico? De hecho, la perspectiva con la cual yo defino al diseño es en la disciplina académica en la que me moví. Tiene como dos raíces, dos rutas con las que se formuló el concepto. El primero viene de designare, ¿no? Inclusive en inglés utilizan el término design, ¿no? Designar es dar el signo, ¿no? O formular el signo, ¿no? Y está la otra, la italiana, que es disegnare, con I latina. Y en el concepto italiano es como el dibujo. En ambos casos hacen referencia al concepto visual. Eso es muy importante porque el término ha evolucionado al punto en que hoy se habla de diseño de estrategias, ¿no? Y la estrategia no es precisamente algo que se vea o que sea algo visual, ¿no? El concepto de diseño en su raíz tiene que ver con la formulación de mensajes visuales, de mensajes que tengan un carácter dirigido al sentido sobre todo de la vista, ¿no? Y acompañado pues, de una serie de herramientas que ayudan a que estos conceptos visuales se puedan formular adecuadamente. El color, la forma, la tipografía, la textura, la fotografía, la propia ilustración, en fin, ¿no? Todos estos elementos que acompañan al concepto en sus inicios. Pero el diseño no solamente es eso, porque a eso tiene acceso pues, eventualmente cualquier persona. El diseño va mucho más allá. El diseño gráfico para mí pues, fue la entrada a este mundo del diseño y de la creatividad. El diseño gráfico siempre lo vi como una forma de expresión bidimensional, y después empecé a ver pues, todo lo que es el diseño industrial, que ya es tridimensional, y luego empecé a ver lo que es el diseño estratégico, que ya pues abarca un montón de áreas, pero al final la esencia es la misma. Es como tener un problema y resolverlo a través de la creatividad. En el diseño gráfico, pues básicamente nos concentramos en la solución de problemas de comunicación visual. Pero pues ha tenido una evolución interesante, incluso pues ahora se ha discutido si el término sigue siendo relevante, que se llame así, diseño gráfico en general, porque han hablado de diseño de la comunicación, diseño de la información, pero bueno, total que el punto central de esto es, como lo comentaba, la resolución de problemas de comunicación visual. Ahora también pues, se ha integrado todo lo que es la cuestión de la interacción, incluso también el movimiento. Entonces tenemos como a nuestra disposición más herramientas, más estrategias, un campo de acción más amplio para resolver estos problemas, que ahora también implican pues, estas cuestiones de accesibilidad, de inclusión, que son elementos que también debemos de considerar. El diseño es algo que está dentro de la vida misma, porque todo ha sido y será diseñado. El diseño es una herramienta que ayuda a generar negocios, el diseño es una herramienta de crecimiento, el diseño es una herramienta de cultura que debería de estar permeado en todas las sociedades.
Las herramientas del diseño hoy día han evolucionado. En sus inicios estaba un respirador, una serie de plumas, colores, había compañías que se dedicaban a formular otras herramientas como una cosa que le llamaban letraset, que era una tipografía que podías tú pegar como si fuese una calcomanía, pantallas, en fin, ¿no? Esos son como elementos, ¿no? Estos elementos visuales se fueron moviendo hacia el ámbito digital, siguen ahí, ahora no es un respirador, es una computadora. Digamos que eso es como, yo diría, y a lo mejor es medio aventurado decirlo, pero ese es como el 10% de la aventura del diseño. El otro 90% está en la estrategia, en la investigación, en el método. De mucha creatividad, de mucho pensamiento, de diseño, de pensamiento y de muchas ganas de resolver. Aparte de eso, pues tenemos, pues obviamente computadoras, tenemos papeles, y tenemos lápiz, y tenemos todo lo que necesites para expresar eso. Pero la primera es la creatividad y viene de la que viene integrada en todos los diseños. ¿Cuáles son las herramientas que se requieren para diseñar? Sin duda, la principal, la inteligencia humana. La profesión del diseño es una carrera humanista y está centrado en las personas, en la gente, no en la gráfica. Evidentemente, con todos los medios y toda la tecnología han llegado a apoyar al creador a que esto se facilite más. Y ahora con la inteligencia artificial me parece que se está descubriendo un boom que puede facilitar la comunicación en las personas y en las empresas. Pero sin duda la más importante es la creatividad humana. En el diseño, pues lo que nos interesa es conocer a la gente. Creo que si hablamos, por ejemplo, de otras áreas que están más centradas en los procesos o en los sistemas, creo que en el punto central o digamos en el corazón del diseño está conocer a las personas, sus contextos, sus circunstancias. Entonces cualquier grupo de herramientas que tenga que ver con esto, pues son como nuestro mecanismo principal para conocer a las personas. Yo creo que por ahí es importante mencionar que aunque se ha escuchado más, pero siempre ha existido, por ejemplo, todas las herramientas de innovación que utiliza el Design Thinking tienen que ver principalmente con conocer de una forma pues más clara, más detallada a las personas. Por eso en todos los procesos de Design Thinking el primer paso es la empatía, ponerte en los zapatos de la otra persona, conocer su circunstancia y a partir de ahí desarrollar una propuesta de solución. Incluso creo que también un punto importante es, más que resolver problemas en el diseño, desde la visión contemporánea va un paso más atrás, que sería identificar cuáles son esos problemas, aclararlos y a partir de ahí entonces iniciar todo el proceso de trabajo. Y al final el diseño y al final la creatividad es un proceso. Y a la medida en que conozcas ese proceso puedes profundizar mucho más en las diferentes etapas. Como sabes, en diseño siempre todo urge, todo pareciera que tiene que ser inmediato. Y en este mundo que estamos viviendo ahorita de la inmediatez, si no tienes un proceso te puedes saltar pasos importantes para llegar a soluciones novedosas o soluciones reales. Entonces, el primero, que es básico, que es el análisis, pues mucha gente se lo salta y quiere irse directo. Y nosotros nos detenemos un buen rato en el análisis, ya sea con talleres de co-creación, ya sea con muchas encuestas, con ir a campo, con ver a la competencia, con ver todo lo que se ha hecho. Y esa, puedo decir que es justo la carnita en donde si lo haces muy bien y te llenas de toda esa información, te llenas de la problemática del cliente, pero del consumidor, los comportamientos y todo, las ideas salen solas. Salen mucho más rápido, salen mucho más potentes. Entonces, el proceso nos ayuda pues a entregar un buen trabajo y a lo que nos gusta decir la jabonera, que a sorprender al cliente. Cuando llegan ciencias, pues a veces haces todo ese razonamiento interno, porque sí o sí lo haces, pero quizá no llegas a la profundidad que necesitas. No, pero si no tienes toda la información que necesitas, pues lo sintetizas con lo que tú sabes. Y generalmente lo que sabemos, pues no es lo que es, sino es lo que creemos que ya sabemos. Entonces, el preguntar, el indagar, el ir más allá, a veces
hacemos preguntas que mi mismo cliente sabe. Y entonces ahí es donde está lo bueno, porque hay una frase que me gusta mucho de Sir Ken Robinson que dice que la creatividad está en todo aquello que damos por sentado. Y como lo damos por sentado es muy difícil de hallar. Entonces hay que buscar, hay que ir siempre un poco más allá de la superficie y entonces terminas haciendo algo diferente al que hizo el mercado, que al final también para eso nos gusta. Hay algunas cuestiones que todavía tenemos que mejorar en la ciudad, regular la contaminación visual. ¿Hacia dónde va el diseño? Pues hacia donde lo queramos llevar. Es lo que a mí me encanta del diseño. En el caso en particular de nuestra ciudad, sabemos que dentro de la lista de ciudades creativas en la categoría de diseño, pues Querétaro está ahí. Donde hay desarrollo, hay diseño. Es como un riel paralelo al desarrollo.